Con vos. Lo saludamos al doctor Daniel Moreno, juez del Tribunal Electoral Permanente. ¿Cómo le va, doctor Moreno? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, Gabriel y... No sé. Guillermina. Sí. Buen día, doctor. Guillermina. Gracias. Bueno, recién, no sé si le estaba ardiendo la oreja, doctor Moreno, porque estábamos hablando del Tribunal Electoral Permanente. Le cuento una primicia. No me hago cargo de nada, ¿eh? Pues, con buena onda. Estábamos hablando del tribunal porque va a haber una presentación, una impugnación a la candidatura del gobernador Gildo Infran. Es lo que adelantó el candidato del Frente Amplio, Fernando Carvajal, en base a los fallos de la Corte Suprema que se dieron a conocer ayer. Sí, claro. Yo creo que hay grandes diferencias. Si seguiste medianamente la crónica en los medios nacionales, has visto constitucionalistas de renombre, incluso que no pueden, bajo ningún punto de vista, ser calificados cercanos al peronismo, ni hablemos del kirchnerismo, ¿no? Y han desechado esa posibilidad. A ver, ¿por qué? Es bueno este tema, ¿eh? Es bueno este tema. Porque de hecho que no comparto que la Corte haya hecho lo que hizo. Me hago eco de las palabras de los constitucionalistas que he escuchado anoche. Pero sería una cuestión larga, no solamente por la imprudencia política que esto significa, sino también porque es una invasión a las autonomías provinciales, que es un tema muy importante. Después, lo que nos diferencia, si se quiere, de estas dos provincias que ha intervenido la Corte, es que nuestro texto es claro. En cambio, lo que aparentemente ha ocurrido en San Juan y Tucumán sería una interpretación de textos, ¿no? Pero por eso creo que son cosas totalmente distintas. Ok. ¿Hola? Sí. Lo estamos escuchando. No obstante de eso, creo que con esta Corte uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Si ya incluso hablan de economía, me parece que ya, ojo, tenemos que cuidarnos todos. ¿Viste? Porque este es como el cuento de la oveja, ¿viste? Cuando te va por la oveja, después, bueno, deja de ir, pero me parece que es más grave de lo que parece. Yo creo que es un tema de verdad, te digo, Osvaldo, que vos sos un hombre de derecho y te considero sos periodista, de hecho ejercés la profesión, y también te considero un intelectual. Creo que este tema está yendo más allá de cualquier posicionamiento político. Creo que es un tema ya de gravedad institucional, se está acercando. No creo que, espero que no avancen más. Espero que no avancen más sobre autonomías provinciales, que ahí sí va a ser de gravedad. Yo siempre digo, y hablando, porque escuché la última parte de la ley del EM y la renovación de cargos, digo, ¿por qué decimos siempre el Poder Ejecutivo no se debe renovar tantos periodos, y nadie dice nada del Poder Legislativo, nadie dice nada del Poder Judicial? Para las que, si son tres poderes del Estado que tendrían que tener el mismo nivel, ¿por qué para uno un tratamiento y para otros no? Incluso acá podemos inmiscuir la cuestión de por qué uno no pagan ganancias, son los jueces, que me corresponde también, ojo, y que no le escapo a esa cuestión. Me parece que está mal. Yo las cosas que están mal los digo, y las cosas que están bien también las digo. Vamos a contarle a la gente... Son temas que se deben tratar, si quiere, en otro contexto, ¿no? Me parece que hoy estamos en un plazo, un cronograma electoral, y por ahí mezclar las cuestiones no es saludable. Vamos a contarle a la gente que el doctor Claudio Daniel Moreno, con quien estamos hablando, es integrante del Tribunal Electoral Permanente, y es el tribunal que primero va a recibir y va a tener que resolver sobre una posible, eventual impugnación a la candidatura del gobernador. Y respecto de lo que usted dice, doctor Moreno, es cierto, la Constitución de San Juan y la Constitución de Tucumán son distintas a la Constitución de Formosa. La Constitución de Formosa claramente habilita la reelección, pero hay un párrafo del fallo
correspondiente a San Juan, donde la Corte Suprema dice, si el artículo, estoy leyendo en forma textual, si el artículo 175 de la Constitución sanjuanina permitiese una nueva candidatura del gobernador Uñac, podría resultar de problemática consonancia con la pauta republicana señalada. Es decir, si aún el artículo tal de la Constitución de San Juan permitiera una nueva reelección o la reelección indefinida del gobernador Uñac, eso sería antirrepublicano, chocaría contra la Constitución nacional. Entonces, llevando creo que no dice eso, ¿eh? Creo que no dice esa interpretación. Lo acabo de leer textualmente, ¿eh? Claro, textual está bien, pero no la interpretación. Ajá. Por eso digo interpretación, Osvaldo. Okay. A ver, cuando hablamos de interpretación estamos diciendo qué entendemos por el texto. Sí. Por eso señalaba las diferencias de lo que es una posición y otra. Lo dijeron anoche clarito constitucionalista. Acá estamos, lo que está diciendo en este caso puntual sería, lo digo en potencial, sí. Lo que sería la Corte diría, si lo habilitan con este articulado como está redactado, podría afectar esto de lo que se hace a una de las pautas de la renovación y del republicanismo. Ahora, a ver, cuando nosotros hablamos que las provincias son autónomas en base a garantizar sus instituciones, la renovación de autoridades, sus instituciones, sistema de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, si una constitución establece claramente cuál es el sistema, no hay por qué que tendría que interpretar la Corte una constitución provincial, porque eso sí sería totalmente, no solamente inconstitucional, sino que sería un atropello al federalismo propio. Fíjate vos que en el caso que se dio recientemente, cuando hubo una controversia en Cava sobre una cuestión de educación que había planteado la ciudad autónoma, la Corte fue en ayuda del mismo por justamente defender ese federalismo, porque estaba clara la pauta, no violaba. Y es más, cuando entendemos por renovación, entendemos que debe haber elecciones periódicas, y esto ocurre. O sea, no quiere decir la renovación que por nombre, que no puede ser Daniel, o no puede ser Osvaldo, o no puede ser Guillermina, o puede ser tal y tal tiempo. Más cuando el texto es claro. Por eso digo, podrá gustar o no gustar, eso yo ya lo dejo a gusto de cada uno, ¿no? O sea, en eso no podemos entrometer. Pero que al tener un texto claro, es imposible, o sea, imposible técnicamente y jurídicamente que la Corte se pueda entrometer. Ahora, viendo cómo actuó esta Corte, ya parecería que nada es imposible, ¿no? Pero bueno, por eso digo, me parece que son cosas totalmente distintas. Creo que la cuestión, no digo que ha quedado zanjada, pero ha quedado totalmente aclarada. Yo anoche estaba mirando TN y veía cómo se despedían más allá de lo justo o no. Incluso Lo Negro decía, a mí no me gusta, es más, es esto, lo otro, pero es lo que corresponde. Y tengo que decir técnicamente lo que corresponde es lo que estoy haciendo, ¿no? Correcto. Ahora, el último intérprete de la Constitución Nacional es la Corte Suprema. Si la Corte Suprema dice que la candidatura de Sergio Uñac, gobernador de San Juan, no corresponde, no puede habilitarse, y la candidatura de Juan Mansur tampoco puede habilitarse y que tienen que cambiar, más allá de que usted o yo o los otros constitucionalistas consideren de que están equivocados los jueces de la Corte es la última. La pelota para ahí, y ellos, las decisiones que tomen, después te queda obedecer o no obedecer, con las consecuencias que trae, ¿no es cierto? Anoche había gente... Estamos hablando de Constitución Nacional. Sí, claro. Ahora, interpretar una Constitución provincial solamente lo puede hacer si entiende que daña algún derecho o garantía constitucional nacional. En este caso, ante los textos que son aparentemente de interpretación, porque ahí sí habla que no hay reelección indefinida, habla que el gobernador, luego de haber cesado en su mandato, no puede postularse a ningún cargo. Yo creo que es más patente lo que se está hablando, ¿no? Más allá de la discusión que pueda existir en el ámbito político, creo que jurídicamente está más claro cuál es la posición y hasta la intervención de la Corte. Doctor Moreno, estamos de acuerdo de que usted y yo y la Corte pueden tener interpretaciones distintas, pero el poder
para tomar esa decisión y para prohibirle a un gobernador ser reelegido es de la Corte. Esto no lo puede evitar, es decir, no, la Corte tiene el poder, el imperium para decirle, señor Sergio Uñac, usted no puede ser candidato, no puede ser reelegido. Señor Juan Mansur, usted no puede ser reelegido. Sí, ¿no es cierto? Lo comparto siempre y cuando sea dentro de un marco legal, porque estamos hablando de uno de los tres poderes, y si existe división de poderes, que es otro de los principios que se debe de garantizar en cada provincia, y también en nación, entonces, ¿por qué un poder va a tener mayor incidencia que otros dos poderes como está pasando? Esa es la pregunta que me vengo haciendo hace un tiempo, y estaba empezando a querer bosquejar alguna posición al respecto. Me parece que esta división de poder que había planteado Montesquieu, creo que por lo menos aparentemente con esta Corte se ha ido desvirtuando, y la Corte está teniendo, si se quiere, más poder que los otros poderes. A ver, cuando el Congreso saca una ley, termino con esto, sí. No le escapo al diálogo. Cuando el Congreso dicta una ley, el presidente, el Poder Ejecutivo, la puede vetar, ¿sí? Cuando el Congreso saca una ley, incluso es sancionada por el Ejecutivo, porque la promulga, la publica, se puede ir a la justicia y te dicen sí o no el Poder Judicial como máximo órgano. Pero el Poder Judicial nadie le puede decir nada. Fíjate vos, duran de por vida, se van cuando quieren, no tienen ni tiempo para sacar su fallo. O sea, lo que es aberrante. Vos podés estar ahí durmiendo en la Corte, que hay fallos que vos sabés que están ahí, los expedientes cajoneados, pero claro, causas que le interesan lo sacan en 2 días. Ahí es donde creo que debemos apuntar. Correcto, creo que, doctor, su crítica puede ser... Ahí tenemos que dar el debate. Correcto, su crítica puede ser... No desconozco lo que decís antes, pero también me parece aberrante. Correcto, su crítica puede ser absolutamente válida. La cuestión es, ¿qué pasa? Ayer se lo plantearon en San Juan y en Tucumán. ¿Qué hacemos? ¿Acatamos o no acatamos? Porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la Corte Suprema es la última intérprete, ¿no? Entonces, dijo el Tribunal Electoral de San Juan, no estamos de acuerdo con lo que dice la Corte, pero vamos a obedecer lo que dice la Corte. ¿Puede ocurrir esto? Pero estamos hablando... Sí, puede ocurrir esto... de una medida cautelar. Sí, claro. Estamos hablando de una medida cautelar todavía. Sí. Estamos hablando de una medida cautelar. Por supuesto, una medida cautelar que solamente suspendió las elecciones. ¿Puede la Corte dar vuelta la decisión? Claro, estamos hablando de una medida cautelar que la tomó y que incluso algunos de los integrantes creo que ha tenido en otros fallos un criterio distinto, pero y ahora cautelarmente ha cambiado, que puede ser viable, ¿no? Por eso digo, hay que esperar cómo resuelve el fondo de la cuestión. Me parece que estamos en presencia de textos constitucionales que no son claros. Repito, me parece que podría dar lugar a alguna intervención de este estilo. Quizás si soy Corte, ¿qué hubiera hecho? No hubiera dictado la cautelar, me hubiera tomado 1 o 2 días más y dictaba de fondo, ¿sí? Dictaba de fondo para que se dé una solución, porque tenía tiempo para dictarlo. Si tantas veces lo ha hecho en tiempo récord, ¿por qué no hacerlo en un caso que si lo consideraba de tanta importancia institucional lo podía haber hecho? Son cositas nada más que señalo después. Obviamente que la Corte tendrá la última palabra. Me parece que son mecanismos que hay que corregir, y más con estos tiempos, si no estamos dañando de verdad el espíritu de la división de poderes. Pero de última, doctor, a los fallos de la Corte hay que obedecerlos y acatarlos, ¿no? A ver, en principio general sí. Ahora, si la Corte te dice cualquier cosa, creería que tiene que haber resortes que se deben instrumentar para evitar esto. No podemos permitir que cualquier órgano, sea el que sea, cualquier poder o cualquier instituto, que sea quien sea, pueda tener la palabra válida y suprema y resolver lo que se le da en gana. Creo que eso no puede darse en un Estado de Derecho, ni jurídica ni lógicamente. Me parece que en ese sentido no debe haber resorte. Quiero apelar al criterio alto de la Corte, que va a poder estar a la altura de las circunstancias. Creo que lo ha demostrado varias veces, algunas no, seguramente se ha equivocado, también son humanos, pero creo que ante una situación imperante va a saber estar acorde a la situación. Claro, pero puede ser... Cuando hay una norma clara,
no se admiten otras interpretaciones. Correcto, pero no doctor... Ahora, cuando el texto puede ser dudoso o las situaciones la tornan un poco dudosa, yo entiendo. Por eso siempre dice que hay que ver las circunstancias que rodean el caso. Entiendo, ¿no? entiendo perfectamente. Un speech que dice... Entiendo perfectamente. Dice que un decisorio debe ser una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso. Correcto. ¿Sí? Esto es clarito, tenemos que ver la ley y tenemos que ver qué rodea cada caso. Claro, pero, doctor, coincidirá conmigo que en este caso... Por eso no tenemos efecto erga omnes en la República Argentina, por suerte. Correcto, pero el que va a resolver en última instancia es la Corte Suprema. Por ejemplo, yo le presento la impugnación a Infran, usted rechaza la impugnación, yo voy a la Corte Suprema me da la razón y usted... La pregunta es, ¿va a acatar o no va a acatar? O va a decir, no, me parece que la Corte se equivocó, no voy a acatar, sigan las elecciones, hágase las elecciones con la candidatura, aún con la candidatura de la persona impugnada, en este caso Gildo Infran. ¿Usted va a desacatar? ¿No va a cumplir la orden de la Corte Suprema? Vamos por partes. Vos decís que va a venir acá, yo voy a rechazar, o el tribunal rechazaría. Sí. Queda la instancia del Superior Tribunal de Justicia, porque primero las cuestiones provinciales se deben resolver en este marco, ¿sí? Después, lo que va a resolver el Superior Tribunal de Justicia, ni nosotros sabemos lo que vamos a resolver, va a resolver el Superior Tribunal de Justicia. Después, ahí se podrá ir en queja, sí, o no, sí, con recurso extraordinario. Y ahí seguramente se va a analizar o no la procedencia. Fíjate vos que en este caso, que estamos hablando de estas provincias que suspendieron las elecciones, la Corte no expresamente no reconoció su competencia, sino que se abocó a resolver una medida cautelar. Por eso digo, creo que todavía puede primar alguna otra solución. De verdad no estoy muy metido en el texto constitucional, de verdad ayer tuvimos una jornada intensa, terminamos casi a las 2 de la mañana, pero no obstante de eso, creo que ante un texto constitucional claro, no debe admitirse otro tipo de interpretación. Después, en definitiva, tampoco soy yo el que va o no desacatar, si se quiere, el término, ¿no? Creo que habrá otros resortes, creo que ante una cuestión que ya sea arbitraria, soslaya instituciones, creería que los otros poderes del Estado también deberían tomar intervención, y como si también organismos internacionales. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que nosotros somos un simple peldaño o eslabón en la cadena del sistema jurisdiccional de la provincia y de la Argentina. Doctor Claudio Daniel Moreno, muchísimas gracias por haberse puesto a disposición del periodismo. No es común. Siempre lo estoy. No, por eso. Siempre lo estoy, Gabriel. No es común que haya funcionarios de alto nivel que dialoguen con nosotros. Lo valoro y lo digo, el doctor Moreno siempre ha alzado el teléfono, incluso en temas álgidos, porque este es un tema álgido, que bueno, y se presta el diálogo periodístico para beneficio de la audiencia. Le agradezco, doctor. Mira, totalmente, mira, el día viernes el doctor Emilio Vicente Gripaldi, quien tenemos creo el gusto de conocerlo, presentó su libro, ¿no? Que habla del problema de la reelección del Poder Ejecutivo Provincial en el derecho público argentino. No sé si lo sabías. Sí. Bueno, yo se lo he comprado y lo empecé a leer porque me parece que es un tema que uno como hombre de derecho debe tener las posiciones y debe saber leer y entender cuáles son, si se quiere, las tendencias, ¿no? En ese sentido, digo, no escapo al diálogo, es más, me gusta, y así que siempre a disposición. Buenísimo. Seguimos trabajando en el proceso electoral para el 25 de junio. Tenemos, seguramente ya es sabido, creo hasta ahora, que hay 6 lemas que se han presentado con diferentes sublemas, así que avanzamos al 21 de junio a las candidaturas en el orden provincial y municipal, que seguramente van a ser con normalidad. Muchísimas gracias, doctor Moreno, muy amable. A ustedes. Hasta luego.